Gracias. Tiene la palabra asambleísta Byron Pacheco. Gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores. La historia del movimiento obrero en el mundo, lamentablemente, ha sido escrita con sangre. Debemos recordar la masacre de Chicago, el 1 de mayo de 1886. 200.000 trabajadores se declararon en huelga y pararon sus actividades para reclamar las 8 horas como jornada laboral. El resultado, represión y muerte, 38 muertos y 115 heridos. En Latinoamérica, de la misma manera, la masacre obrera de 1928 en la zona bananera del Magdalena, en Colombia. Cerca de 25.000 trabajadores se declararon en huelga contra la empresa Fruit Company de los Estados Unidos, que no quería, que no pretendía reconocer los derechos laborales de estos trabajadores. Cuenta la historia, cerca de 1.000 muertos por esta lucha en pro de sus derechos y de sus conquistas laborales. Lamentablemente, la historia del Ecuador cuenta también que en 1922, cuando se declaró la primera huelga general de los trabajadores en Guayaquil, un gobierno represor privó la vida a más de 100 trabajadores y echó sus cuerpos al río Guayas. Esto está en la historia oscura de nuestro país. Y con profunda tristeza debo decirles que lo que sucedió el 18 de octubre de 1977 en la entonces parroquia La Troncal, cuando cientos de trabajadores, al exigir se cumplan con sus derechos a los directivos de la empresa Astra, se había subido de 220 a 300 sucres el precio de quintal de azúcar. El contrato colectivo decía que tenía que haber un incremento del 20%. Se declararon en huelga. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta de un gobierno tirano, de un gobierno de malos militares. Allí está Jarrín Cagüeñas como ministro de gobierno, cuando ordenó represión a bala limpia a los trabajadores que estaban con mujeres, con niños, con sus familias. Por la noche, como cobardes, arremetieron contra la vida y la integridad de estos ciudadanos. Sus cadáveres fueron echados a los calderos del ingenio Astra. Sus cadáveres fueron echados a los canales de riego del ingenio Astra. Por eso que la lucha sindical, la lucha de los obreros, la lucha de los trabajadores tiene sangre de los cañarejos que el 18 de octubre de 1977 levantaron su voz y pagaron con su vida sus reclamos. Apoyamos esta iniciativa de resolución, pero considero que a más de esta acertada resolución, que hoy por supuesto la vamos a aprobar, espero que por unanimidad la Asamblea Nacional del Ecuador, cumplamos con una responsabilidad en la memoria de ellos, de los de 1922, de los de 1977, cumplamos con la lucha de los trabajadores y de los dirigentes sindicales que día a día lo han hecho en la historia republicana, construyendo leyes en su beneficio, construyendo leyes que le den el derecho a que se le garantice la huelga, a su capacidad de organización, a que tengan un salario digno para que tengan que llevar a la mesa resultado de su trabajo. Construyamos un código laboral o construyamos las reformas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores, que no solamente están en la Constitución de la República consagrados, sino en los convenios como la Organización Internacional del Trabajo. Es por esto, presidenta de la Asamblea y compañeras y compañeros legisladores, que nosotros desde esta Asamblea hemos construido cerca de 22 leyes para los ecuatorianos, buscando el buen vivir, buscando seguridad jurídica para todos y cada uno de los ecuatorianos.
Pero aparte de lo que acabo de manifestar, es la obligación del Estado ecuatoriano, y lo viene haciendo el presidente de la República a través de los diferentes ministerios, en memoria de ellos, darles a los nietos, a los hijos, a las viudas de los fallecidos en la masacre de Astra, las condiciones para un buen vivir. ¿Qué buscaban ellos? Mejores condiciones para sus familias. Démosles escuelas, démosles colegios, démosle la universidad que necesita la Troncal, démosles fuentes de trabajo a los hijos de esos obreros, a los nietos de esos obreros, para que no pasen vicisitudes, para que no sufran lo que ellos sufrieron. Démosles la oportunidad de vivir mejor, y de hecho el gobierno de Rafael Correa así lo está haciendo. Ayer teníamos que estar en la comisión de fiscalización que acertadamente lo preside nuestro compañero Gabriel Rivera. Yo había pedido la comparecencia de la ministra de Obras Públicas y estuvo la semana pasada, y le dije en esa comparecencia: hay obras importantes en la Troncal que no están cumpliendo el propósito que le dio el presidente de la República, como el paso lateral de la Troncal. Se lo firmó para 4 carriles, lo modificaron mandos medios para que se lo construya de 2 carriles. Eso es incorrecto. Rindamos homenaje a la ciudadanía de la Troncal, a ese pueblo valeroso de la provincia del Cañar y de la Patria, corrigiendo los errores. Para eso la fiscalización, una fiscalización constructiva, propositiva, que dirija y oriente y que corrija los errores que ciertos funcionarios o ciertos ministros puedan cometer en desmedro de la buena intención de la revolución ciudadana. Trabajemos por el país, pero no nos olvidemos de que esas vidas, de que esa sangre, de que esa lucha no puede quedar en vano. Hagamos lo que nos corresponde, leyes para todos, y démosle a los trabajadores lo que ellos necesitan: un código laboral con reformas como tenga que hacerse, pero esta asamblea tiene que garantizarles los derechos que por historia y por justicia les corresponden. Compañeras y compañeros.